Bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. En esta ocasión hemos dedicado este programa a la maestra Lourdes Lecona, quien después de 60 años de experiencia profesional y 30 años de la fundación de su compañía, se ha presentado recientemente en la Sala Miguel Covarrubias con el espectáculo Trilogía Lorquiana, del cual vamos a hablar, pero sobre todo y más nos interesa conocer su trayectoria, sus motivaciones, su filosofía de la vida y del arte. En un momento, iniciamos. Iniciamos ya este programa de Perfiles en Acción. Le damos la bienvenida a la maestra Lourdes Lecona. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Lourdes. Pues bueno, ha sido un placer después de tantos años de conocernos, de andar en esas andanzas institucionales también, por ahí. Pero más que nada, yo siguiendo tu trabajo en esas épocas en las que nos tocó cubrir tus espectáculos como Danzanet y que nos dio la oportunidad de ver ese camino creativo por el cual tú has transitado, obviamente no hace 30 años, pero por lo menos los últimos 10 años sí. Y dime una cosa primero, yo sé que tú te formaste desde muy pequeña, me parece que a los 4 años ya estabas pisando los escenarios del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, ¿es correcto? Es correcto. Platícanos de todo ese origen que de alguna manera ha marcado, pues si lo seguirá haciendo, tu vida profesional. Claro que sí, Jaime. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio. Y bueno, sí, yo me inicié a los 4 años. Siempre digo que, pues antes no existía el Internet. Y eso hacía que los padres fomentaran mucho la lectura, la poesía, la música, la danza. Y dentro de la escuela en la que yo estudiaba, preprimaria, la maestra que montaba los bailes del 10 de mayo o de fin de año tenía una escuela, Hildegard, ella era una alemana. Y bueno, mi madre me llevó porque a mí me encantaba mucho la danza. Tomamos clase mi hermana y yo durante muchísimos años. También en la misma calle donde vivíamos estaba la escuela de Sonia Amelio. Entonces también me inicié como a los 4 años en esa escuela. Y durante muchos años, bueno, estuvimos formando parte de esa escuela de Hildegard y de Sonia Amelio. En la escuela de Hildegard, finalmente, pues sus festivales de fin de año de danza los hacía en el Teatro de la Ciudad. Y ahí tuve la oportunidad de bailar desde la danza de las chinitas, así con estas zapatillas chiquitas y con las mallas que una talla más chiquita te quedaba. Las danzas españolas y durante varios años también el Vals de las Flores. Y así estuve como 7 años. También combiné la vida con la música, que para mis padres era como fundamental. Y estuve en una escuela que era muy reconocida en aquel tiempo, que era de Carmen y Estela Lechuga, una escuela en donde cada año hacías tus recitales y tus pequeños conciertos en la Sala Molière. Entonces, bueno, así fueron como mis primeros años.
Y también la cercanía con la literatura, ¿no? Bueno, en ese tiempo mínimamente compraba los cómics de fin de semana, pero también se fomentaba mucho la lectura porque los padres leían mucho. Había como muy poca oferta. Y realmente creo que era muy lindo porque estaba cerca de los libros, yo estuve cerca de los libros de mi padre desde muy pequeña. De hecho, en este caso que luego platicaremos, para el romancero gitano, él me regaló un romancero gitano cuando tal vez yo no lo entendía, ¿no? A lo mejor a los 12 años o así, lo guardé, lo tengo todavía. Pero finalmente la lectura era fundamental. Y la danza fue un camino que mis padres nos abrieron, a mi hermana y a mí, y que se volvió como parte de la vida. De hecho, hoy en día no te podría decir cuando digo, es que voy a dejar un rato la danza, no, es que forma parte de la vida. Dentro de casa y fuera de casa es exactamente lo mismo, y así se hizo siempre, ¿no? Así es como me inicié, y el amor que le tengo a la danza, el respeto, sobre todo mucho respeto. Claro. Obviamente también hubo pues algún tipo de escuelas ya profesionales a las que estuviste, con las que te formaste. ¿Qué escuelas pasaste tuve después? Muchos maestros. De hecho, te voy a decir una cosa que a mí me motivó muchísimo, fue que a los 12 años prácticamente en la casa de mi madre yo me convertí en maestra. O sea, era como una vocación que tenía, que todo lo que aprendía lo tenía que, o más bien me gustaba como compartirlo. Y así lo hice con la danza, con la música, la hice con el inglés que también aprendía. Era como una necesidad siempre de estar rodeada de niños, incluyendo catequismo, porque antes no te dejaban salir. O sea, a esos niveles. Era como la necesidad siempre de estar como maestra hacia mis documentos, los calificaba, me gustaba ver las coreografías que yo había aprendido, de alguna manera se fue como desarrollando ese gusto y empiezas como a crear metodologías de manera como intuitiva, ¿no? Esa parte como fue fundamental. Y por supuesto llegar con maestros como fue el maestro Tarriba, que él nos formó ya desde las danzas españolas. Esa formación también la traía con estas dos maestras, con Sonia Melio y con Hildegard, además del ballet. Y el maestro Tarriba pues finalmente nos formaba para entender las danzas españolas de manera muy particular. Le agradezco mucho que me formó en lo que él llamaba, pues bueno, que se llama la escuela bolera. Yo cuando llegué con él en los principios de los 80s, la persona que me recomendó me dijo, no le digas que eres maestra, porque el maestro es un poco especial y tal. Yo no pude decirle que no, más bien lo primero que le dije, maestro, doy clases, y doy clases a niñas, y doy clases a adultos, y en fin. Me dijo, muy bien, vamos a poner un baile para ti y un baile para que vayas formando una escuela. Entonces, fíjate que esto fue maravilloso, porque yo llegué con muchísimo miedo con él. Era un maestro muy reconocido, que de hecho yo sabía de él por mis padres, porque pues ellos iban a los tablaos, iban al patio, lo llegaron a ver bailar. Entonces yo había escuchado hablar del maestro Tarriba y sabía que era pues un símbolo dentro de la danza española muy importante. Cuando llegué con esa sensación de miedo, de no poder decir, bueno, soy maestra, pues hice todo lo contrario, o sea, no pude mentirle y creo que fue muy bueno porque no solamente eso, él me regaló, y lo tengo, me prestó sus cassettes, que eran como esos antiguos, no sé cómo se llaman, pero... ¿De carrete? Los de carrete, y me dio toda su música para que yo pudiera ir formando a las niñas, básicamente eran escuelas de niñas donde yo daba clases, con el ole de la curra, los panaderos de la flamenca, ir llevándolos poco a poco hasta que pudieran bailar triana o la música de Albéniz o de algunos músicos españoles, ¿no? Y creo que fue de las cosas que más agradezco a la vida, esa oportunidad de haberlo conocido,
Por supuesto, lo que es el flamenco ya como tal, lo aprendí con la madre de Winnie, de Mercedes Amaya, con Antonia, desde los años 70. Ella formó su escuela, que fue un semillero en México, en donde la mayor parte de la gente que pasamos, pues todos fuimos profesionales, igual que con el maestro Tarriba. O sea, es difícil encontrar a alguien que haya estudiado con el maestro Tarriba y no haya sido una bailarina reconocida o un buen maestro. Creo que fueron maestros que marcaron en el siglo pasado una ruta para la formación, para el amor a la danza, pero sobre todo nos compartieron esa disciplina. Y algo que comento cuando doy mis conferencias es la filosofía. Antiguamente el tener un maestro, el ir a sus clases de manera permanente, se acompañaba más que los pasos que aprendas, a esa filosofía que cada uno de los maestros te compartía, el porqué, su lucha, lo que creían, lo que defendían. Eso pasó, por ejemplo, con Manolo Vargas, ¿no? Que a lo mejor no era propiamente el flamenco, sin embargo, todo ese legado que él nos compartió a través de su filosofía, tal vez una disciplina, yo diría como muy espiritual. De hecho, tú llegabas, te quitabas los zapatos, no te cobrabas, sabías que podías dejar una moneda, que le llevabas a la cocina un pan, manzanas, un poco de jamón. No era el típico maestro que cobra por dar su clase. Era la parte humana que movía a Manolo Vargas. Todas esas, ¿cómo te dijera? Esos caminos que nos abrieron los maestros el siglo pasado, se nutría mucho de su filosofía, de lo que ellos habían amado en la vida. Entonces, más que compartirte pasos o formas de movimientos, era eso que ellos, ese bagaje espiritual que a ellos los acompañaba, ¿no? Y esa es una de las partes que también de alguna manera trato de recrear a través de la docencia, a través del amor a los teatros, el respeto y, por supuesto, esa parte que está faltando hoy en día. Hoy en día hay muchos maestros de España que van y vienen y que nutren de aprendizajes, que te dan muchas herramientas para el baile, pero tal vez no alcanza el tiempo para ir entendiendo qué hay atrás de esa lucha, qué hay atrás de ese aprendizaje que tuvo cada uno de los maestros, porque vienen 3 días y se van. Por supuesto que es maravilloso, ojalá lo hubiéramos tenido el siglo pasado. Todo era con cuentagotas. Tú ibas a ver un espectáculo y tenías ojos de lince, porque era como aprendías. Y de lo que se te quedaba era cómo lo retransmitías. Porque esa influencia también con los artistas españoles no era como hoy en día, ¿no? Y ahora tienen muchas ventajas, pero tal vez la desventaja que yo veo actualmente es que se aprenden pasos, se aprenden bailes, pero no se crea esa parte del qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago, y lo que tus maestros finalmente te dejaron. Incluso la forma. Por ejemplo, Manolo Vargas, cuando veía que a alguien no le salía algo bien, te decía, siempre toma en cuenta tu naturaleza, y no todos tenemos la misma forma ni la misma capacidad. ¿Qué es lo que te falla? ¿Los pies? Lúcete de arriba. Por ejemplo, él decía, a lo mejor yo no era muy bueno con los pies, nos los decían nosotros alumnos, pero yo tenía un churrito aquí que cuando yo lo movía era gustaba mucho, ¿no? Y cuando yo me ponía a bailar y a embestir con el baile, ya estaba. O sea, no era necesario matarte con los pies. Entonces, aprendes muchas cosas que finalmente reproduces porque es parte de la herencia que tú tienes y lo que te ha formado, ¿no? Una herencia que después tú la llevaste después de este periodo de enseñanza que te vino desde muy joven, esta necesidad de transmitir el conocimiento.
Y otra manera de transmitirlo es a través de la creación. Así que de ahí cuéntanos acerca de cómo surge Caña y Candela Pura, ya como una necesidad tuya para poder canalizar todo esto que está detrás de un pensamiento que va más allá de la danza formal, de los pasos, y que le da sentido. ¿Cuál fue ese sentido que te hizo crear Caña y Candela? Bueno, fue una necesidad. Muchos años estuve en la docencia en el Colegio Madrid y de alguna manera las coreografías que creabas eran para el Auditorio Lázaro Cárdenas, entonces, bueno, era respeto al teatro. 17 años fui maestra en la Covarrubias y teníamos la Covarrubias no solamente como salón de ensayos, sino también para la presentación. Y bueno, todo ese recorrido también por los teatros que finalmente hicimos. Fui maestra de la Escuela de Silvia Derbez, la de arte teatral, donde se daba flamenco también, y presentábamos en el Helénico. Entonces, de alguna manera, el teatro era como fundamental para mí, pero en un principio era la forma de difundir lo que sabías, o sea, cómo lo compartías a través de la coreografía con los alumnos que estaban con el gusto de formarse, con la ilusión de llegar a un teatro. Así pasó también que dentro de la UNAM y junto con las alumnas que yo iba formando, se creó un grupo que se llamó Flamenco Vivo. En la UNAM yo tenía 40 alumnos, la Núñez le gustó mucho el trabajo, entonces nos llevaban a todas las universidades. Siempre andaba yo viajando con 40 alumnos y alumnas. No, pero la ANUYES, ¿qué es la ANUYES? La Núñez, la Asociación Nacional de Universidades en el país, la asociación más importante, de donde dependen todas las universidades. Entonces fue muy interesante porque llegábamos a diferentes universidades con el grupo universitario que yo tenía en la UNAM. Fui la primera maestra de flamenco en la UNAM. Y ahí empecé, por ejemplo, a trabajar con ellos pequeñas obras lorquianas. Nos tocó, por ejemplo, el 60 aniversario del exilio español. Hacíamos un responso a la muerte de Federico García Lorca. En fin, varios trabajos, pero sobre todo lorquianos. Me gustaba mucho trabajar con ellos, esa parte, sobre todo porque se sumaba la literatura, la música, y era muy rico este núcleo de comunidad, ¿no? También en la casa Jaime Sabines di clases muchos años y ahí conformé un grupo también estudiantil que se llamó Palabra en Movimiento. Y ahí era, por ejemplo, la obra de Jaime Sabines, rescatarla, diseñar coreografías para poder tomar como esa sustancia del poeta. En alguna ocasión fue un homenaje para él, donde estuvo su familia. En fin, cuando inicia Caña y Candela Pura, inicia con otro nombre que se llamaba Arbolé, Arbolé, como desde los 80s. Y le puse ese nombre justamente por un poema de Federico García Lorca, ¿no? Arbolé, Arbolé, que aparte para mí era como la metáfora de ver a una bailarina bailadora de flamenco, el tronco hacia la raíz, y los brazos son esas ramas de un árbol y las hojas tan etéreas como el movimiento de las hojas, ¿no? Entonces, ese símbolo me gustó muchísimo, le puse Arbolé, Arbolé. Era un grupo de danza flamenca. Y posteriormente creo que uno responde a sus momentos históricos, los procesos creativos responden siempre a tus necesidades, a los contextos, a lo que te preocupa. Y cambié el nombre Caña y Candela Pura, tal vez justo porque pues, la caña es esa fuerza con la que se baila, la candela, el calor, en fin, es una combinación que a mí me movía, pero le puse música y danza porque lo que más me movía era la música. Dentro de esos primeros proyectos estuvo La Sal de la Tierra, que la recordarás, una obra que tenía todo un guión, una dramaturgia, y que también tuve la oportunidad, como en los 90s, de sistematizar un poquito esa parte que vas conociendo en campo, te vas formando en campo, para el uso del recurso escénico, teatral, y mucho también de manera autodidacta. Pero
ya cuando hago La sal de la tierra, yo ya estaba muy convencida de que yo quería abordar temas que para mí eran muy, muy importantes. En este caso era el tema social, ¿no? Ahí el Cristo es una procesión que la ve los gitanos y cómo se hermanan a través de la música, el cante y por supuesto la danza, con el hombre sentenciado injustamente, torturado, etc. Y bueno, como eso se hacen muchas obras, y entre ellas muchas lorquianas, como Lorca, Laberinto de Espíritu, Cadenas de Sangre, Leyenda de Lunas y Mares sin abrir. Nos invitan en la UNAM para hacer una producción para el centenario de Federico García Lorca. Nos invitaron para el exilio, para el 80 aniversario. En fin, hasta que llego justamente a Trilogía Lorquiana. Trilogía Lorquiana finalmente a nivel personal es como un compendio que me ha acompañado en la vida, de respeto hacia Federico García Lorca, y cómo a través de su obra, que me ha acompañado también pues todos estos años, desde muy joven, más allá de que lo relacionen con el flamenco, ha sido como fundamental, porque creo que es de los poetas que tocan temas que abordan la existencia humana, y que esos personajes que encontramos tanto en sus poemas como en sus obras de teatro, finalmente son esos personajes quiméricos que aún son actuales, son muy vigentes. Una Bernarda Alba, por ejemplo, una crítica social de Lorca a una España moralista, rancia, y que finalmente hemos visto que se hereda a través del tiempo y la geografía. Pues justamente vamos a dejar esto como una introducción para nuestra segunda parte, ya que llegaste con ese camino, no digo vertiginoso, pero sí nos llevaste de la mano a todo este proceso de creación en el que llegamos a la trilogía lorquiana. ¿Qué te parece si vemos ahora otro fragmento de la obra? Claro. Para que, bueno, podamos nosotros disfrutarlo y después hablamos un poco más acerca de la dramaturgia, la investigación, todo lo que acompaña ese proceso. Por supuesto que sí, gracias. Muy bien. Vamos a ver un fragmento de esta obra en la que pudimos estar presentes, Danzanet cubriendo para ustedes en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM. En un momento continuamos.
Amor, amor que está herido, herido de amor, huido, herido y muerto de amor. Decid a todos que ha sido el ruiseñor, bisturí de 4 filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido, herido de amor, huido, herido y muerto de amor. Regresamos a este programa dedicado a la maestra Lourdes Lecona, en la que, bueno, hemos estado disfrutando acerca de su trayectoria y sobre todo, y más importante, acerca de la filosofía de vida y que está detrás de su propuesta creativa. Bueno, pues vamos ahora, precisamente, mi querida maestra, a hablar acerca de esa obra. Pues ya nos hiciste una introducción antes del corte, en la que nos hablabas el por qué Federico García Lorca, que está detrás de su poética. Pero bueno, reforcemos eso. Fue tu punto de partida. ¿Por qué? Lo que ocurre con Lorca es que es un trabajo que se inicia, incluso para la creación, desde el momento que lees, que lo vas leyendo. Lorca tiene en la palabra, aparte de esta cuestión que comentaba hace un momentito, de cómo nos acerca a la existencia humana, por ejemplo, en esta trilogía que yo así le puse el nombre a esta obra, que tiene que ver con el tiempo, el amor y la muerte, que finalmente acompaña a Lorca, ¿no?, en toda su obra. Y son parte de nuestra existencia, esos límites en donde siempre nos movemos, esos miedos también. Ese vertiginoso andar, ¿no?, entre el amor, la muerte, o sea, el miedo. Y cuando leía cada una de sus obras, no ahora, hace muchísimos años, era muy bonito ver cómo cada palabra de Lorca te remite a una imagen. Y eso hace, de alguna manera, facilita pues el camino. Ahora que retomé muchos de los textos a partir de febrero, para ver qué de todo lo que había leído me gustaría verlo ahora en escena, fue como muy fácil, Jaime, porque de pronto tenía muy claro que quería abrir el espectáculo con el personaje de Lorca. A partir de un poema en donde él habla con ese sentido de predestinación, todos nos vamos a morir. El cuando yo me muera es un poema que se llama Memento, que impresiona mucho por de alguna manera ese sentimiento que acompañó siempre a Lorca, el desprendimiento de la vida. Entonces se inicia la obra con ese desprendimiento de la vida del poeta, pensando en cuando yo me muera y cómo quiero morir, bajo la arena, con los naranjos, con una guitarra, con los elementos que él amó en la vida y que fueron muy recurrentes también en su obra. Así se abre la escena y de hecho para mí fue importante como ir haciendo un collage simbólico, porque se escucha, por ejemplo, el trino de los pájaros, de los ruiseñores, él es el ruiseñor, esos chopos en donde él desde niño escuchaba a los árboles que le gritaban Federico. Entonces se crea una atmósfera que a lo mejor el público no la entiende, pero que para mí es como muy importante unir todos esos elementos simbólicos de Lorca. Así abrimos, después viene pues un responso a Federico García Lorca, con un martinete muy fuerte, que es un homenaje para él. Muere un poeta, o sea, pero muere un poeta y al final terminamos con un texto que es un fragmento del llanto de Ignacio Sánchez Mejías, donde el mismo Lorca le dice, pero no estás muerto, porque yo te canto. Entonces, recobro estos fragmentos de poesía para armar una coreografía por martinete
en donde el símbolo finalmente es el mantón de Manila que él utiliza, por ejemplo, en la elegía. El mantón de Manila para él era un símbolo muy importante de su España, la guitarra y bueno, una silla. Ese es el símbolo, y en base a eso se crea una coreografía dramática, es un homenaje para él, y la cerramos con una poesía que tiene una historia muy larga. De hecho, hay varias tesis solamente para analizar la poesía de Sorpresa, en donde Sorpresa lleva diferentes nombres. Es el sentido que Lorca le da cuando ve a alguien muerto en la calle y que nadie lo conoce. Finalmente es como una metáfora de lo que sucedió con el poeta, ¿no? Cuando él muere, como si nadie lo hubiera conocido. De hecho, ni tumba tiene, ¿no? Entonces creo que con esto abrir la primera parte del espectáculo me parecía hacerle un homenaje al gran poeta, reconocer ese legado que nos compartió a través de su poesía, y después ir construyendo, más bien recreando ciertos personajes que nos dejan una metáfora. Recordarás, por ejemplo, El amor de Don Perlimplín, con Belisa en su jardín, en donde en 3 minutos, con danza, se habla de la parte de Don Perlimplín cuando finalmente se casa con Belisa, la joven que nunca logra su amor, la parte en donde él crea un personaje del cual Belisa se enamora, porque le lleva cartas todas las noches, y la metáfora final. Belisa no se enamora de Don Perlimplín, pero se enamora. Entonces Don Perlimplín le está regalando el valor más grande del ser que puede tener el ser humano, que es el enamorarse, entender lo que es el amor. Entonces creo que esa metáfora me parecía muy difícil, muy complicada para recrearla en danza y sobre todo en 3 minutos, en donde se acompaña de la música de Falla. Pero creo que los personajes, en este caso Alejandro Tena y Elisa, hicieron una dramatización coreográfica que deja huella, que deja ese sentido. Y bueno, perdón que no mencioné a los actores maravillosos que hicieron esta primera parte, que es Pedro Mira, que es un gran actor, que lo conozco igual hace 25 años, pero hoy en día es un actor muy reconocido, igual que Claudia Cabrera, ¿no? Directora de escena, en fin, con una trayectoria impresionante. Y bueno, Alejandro y Elisa logran una coreografía que yo creo que tal vez no es textual, como puede ser la palabra, pero sí creo que recobra esa metáfora. Déjame, porque aquí sí es importante mencionar que, bueno, tú los dices y parece que fluye todo muy bien, pero detrás de todo esto hay una dramaturgia, sí. Hay un guión. ¿Cuáles son los principales elementos que tú utilizas o que no que sea tu fórmula, pero con los que te vales para crear coherencia, para que la coherencia y el matrimonio entre la danza, por un lado, la literatura, el teatro y toda la parte musical confluyan en un discurso? De alguna manera es como parte del proceso que has vivido. No te sé decir si de investigación, porque cuando yo leía Lorca no lo hacía con esa intención. Más que un proceso de investigación, es un proceso natural de que te va acompañando la literatura y en este caso el poeta. La música, porque la vas conociendo durante todo el tiempo, vas investigando ahí sí las formas en las que se ha musicalizado a Lorca. Por ejemplo, tienes la claridad de qué escenas tú quisieras, qué poemas quisieras recrear, porque en cada una de las obras de Lorca han sido diferentes. Algún día me aventé la puntada porque, bueno, así fue, que yo quería ver el llanto de Ignacio Sánchez Mejía, pero proyectando los toros de Dalí en el escenario, con elementos muy de él, muy cercanos. Pero aparte había encontrado con una de sus biógrafas las últimas suertes de Ignacio Sánchez Mejías. Entonces me voy por un torero a las 6 de la mañana en los viveros de Coyoacán, lo traigo, trabajamos el llanto
con las últimas suertes, mientras el texto está hablando del dolor, de la pérdida del gran amigo. Entonces, empiezas a combinar una serie de elementos que tú traes porque fueron elementos muy fundamentales para el poeta. Y entonces construyes a partir de esas metáforas, ¿no? En este caso, por ejemplo, sumar la poesía, bueno, la poesía ya estaba, y estaba en tu mente, y está muy cercana, o sea, yo tengo muy cercana la poesía de Lorca, su prosa, o sea, en fin, ha sido un poeta que he admirado y que ha llenado mucho mi vida. Pero también la música, o sea, la música la empiezo a diseñar. Aquí quiero, por ejemplo, para hacer el homenaje a Lorca, algo muy dramático, pues me funciona muy bien, una sigrilla, un martinete, entonces ya tengo el concepto del tipo de coreografía y el tipo de música. En el caso, por ejemplo, del amor de Don Perlimplín, yo quería, y ahí sí tuve que investigar muchísimo, qué música yo quería recrear y quería tener a Falla, porque me parecía como fundamental al amigo, al maestro, y en 3 minutos la asturiana finalmente funcionó. En el caso, por ejemplo, de la Bernarda Alba, era muy importante para mí hacer una combinación de ritmos, porque hay peleas, hay discusiones entre las hermanas, entre la madre con la hija, está la muerte, ¿no?, de Adela. Entonces, de alguna manera, inmediatamente pienso que la Soleá por Bulería, que es un ritmo muy fuerte, muy dramático en un momento dado, me puede dar esos elementos. Y así empiezo a jugar un poco para ver cada escena, cómo puedo nutrirla musicalmente, con qué ritmo dentro del flamenco. Y algo también muy importante es que dentro del flamenco, parte de la tradición de Caña y Candela Pura ha sido defender las estructuras musicales, no perdernos aún dentro de la escena, de que hay un respeto dentro de la estructura. Esto es, no es poner una música y hacer taconeos, ¿no? Y esto es flamenco, no. Si se está utilizando un ritmo, un palo dentro del flamenco, se trata de respetar. Y en el caso de la Bernarda hay una combinación de una sola por bulería. Tuve la fortuna de, por nueva ocasión, tener la compañía de Silvia Enzueta, que sabemos que es una reconocida coreógrafa, un ícono dentro de la danza, y que me acompañó en la Sal de la Tierra para hacer una coreografía e interpretarla. Como lo hizo también Cora Flores, Ana González, estuvo Alejandro Tena, Alejandro Ruiz, perdón. Hablo de la danza contemporánea que ha acompañado también el lenguaje del flamenco. Entonces, de alguna manera, creo que se va dando de una manera natural, Jaime. Ni siquiera te puedo decir que me esfuerzo demasiado, sino tengo la idea de qué quiero representar y el por qué me dejó a mí, qué me marcó, qué quisiera compartir con el público, y a lo mejor un poco cómo abordarlo. De manera natural se va dando, bueno, pues puedo utilizar este género de flamenco, palo que le llamamos nosotros, y hacer este tipo de combinaciones simbólicas. Quiere decir que vas armando la estructura musical, la estructura coreográfica, que en muchas ocasiones es invitar, como por ejemplo, yo tenía ganas de escuchar uno de los poemas de Lorca, pocos difundidos, los poemas del amor oscuro, donde él habla de su pasión, pues ya en su condición homosexual, y que de alguna manera son poco abordados. Lo hablo con Alejandro Tena, y digo, me gustaría ver ese poema en donde, bueno, que se llama El poeta le pide a su amor que le escriba una carta. Y platicando un poco sobre esto, él me hace la propuesta, oye, ¿puedo salir con Bata de Cola? Que a lo mejor con Elisa, en donde no se ve el género del amor, se ve el amor. Entonces, es muy enriquecedor, porque finalmente es como la aportación y la contribución de todas las personas con las que se construye cada proyecto. Y yo te diría que por eso cada proyecto tiene una personalidad única. Claro. Fíjate que aquí es importantísimo, porque ya vamos a tener que concluir esta última parte en la que me interesa, tú como gestora cultural,
Sé que tuviste una especialización en políticas culturales y bueno, y que te ha tocado también estar del otro lado, ¿no? De la gestión. ¿Qué tan difícil y qué se necesita para hacer un espectáculo como eso que tú empezaste quizás a principios de año, para que se presente unas cuantas ocasiones y se acabó? ¿Sí? Brevemente, ¿cuáles serían como esos fundamentos y qué es lo que está haciendo falta para que proyectos como ese sobrevivan en un grupo de danza independiente? Es un tema muy difícil, porque lo que te puedo decir es que mi casa es una bodega inmensa. La bodega porque no hay continuidad sobre todo para proyectos de gran formato. Yo no sé trabajar en pequeño formato. Yo no estoy llevando el tablao a los teatros. Hay una estructura musical, hay una estructura coreográfica, hay una estructura de iluminación, hay acotaciones que se cuidan, como las climáticas, las dramáticas, proxénicas. O sea, hay toda una dramaturgia atrás de cada una de las obras y hay una producción que uno hace, porque no hay pago de producción. De hecho, el trabajo de creación normalmente nunca se paga. Entonces es muy difícil porque a lo mejor puedes tener una función, una temporada, un año, y tal vez esa obra se quedó guardada. Como puede ser Trilogía Lorquiana, a lo mejor se queda guardada. Tuve la fortuna, por ejemplo, con La Sal de la Tierra, que fueron casi 15 años, y viajamos. Y eran 23 gentes en escena. Ahorita en Trilogía Lorquiana somos más de 20, solamente en escena. Más aparte la gente que te apoya, el staff, fotografía, registro. O sea, tienes mucha gente a tu alrededor que apoya para poder difundir, etcétera. Pero normalmente, pues lo que falta es eso. Primero, que vayan los programadores. Antiguamente, el programador iba a ver las funciones y de alguna manera había como la manera bueno, te puedes ir a este festival o puedes tener esta continuidad. Ahora casi todo es por convocatoria. Entras a una convocatoria y tan, se acabó la oportunidad. Trilogía Lorquiana entró a una convocatoria para estrenar en el Teatro de la Ciudad. Entonces, no hay pago de producción, la producción la haces tú y finalmente se guarda porque no hay continuidad. Sin embargo, te queda, por lo menos ahorita que estoy celebrando 30 años con la compañía, el haber tenido 2 estrenos en un mes en los 3 recintos más importantes que tenemos, como es el Teatro de la Ciudad, el Palacio de Bellas Artes y la Covarrubias. Aparte, en ese orden, me pareció tan simbólico. Es como si hubiera habido una constelación de hecho, porque pienso que estoy cerrando el ciclo, ¿no? Mi ciclo en los escenarios. No sé, lo digo aunque me sigue moviendo. Si mañana me dicen hay teatro, a lo mejor lo vuelves a pensar. Pero empezar donde me inicié. Terminar en donde fue mi casa y estar en IMBA, que fue un sendero de muchos años, es algo que no alcanzo a entender, no alcanzan mis palabras para agradecerle a la vida la oportunidad. Y si esto es un cierre, pues sería la fortuna más grande que puede tener alguien, un artista o alguien que ha dedicado su vida en donde, como te dije hace rato, no sé dónde dividir mi vida personal con mi vida de trabajo, en los teatros y aún en las instituciones. Todo fue parte de un camino en donde había que contribuir y dar, pues en el caso de la danza, todas las trincheras, aún la investigación, que ahora es la que me estoy centrando, forman parte de una sola pasión de vida, ¿no? Pues con esa pasión de vida me parece que este ciclo, con estos símbolos que de alguna manera para ti fueron tan importantes en tu vida, acabamos de ser testigos de ello. Y la verdad es que nos sentimos también muy congratulados por eso y por supuesto porque nos hayas permitido entrar en este mundo
en el que pocas veces tenemos oportunidad. Y te felicitamos realmente, maestra. 60 años no son poca cosa, que ha marcado realmente, ha hecho escuela. Y seguramente los ciclos, acuérdate, se cierra un ciclo y se abre uno más. Las semillas ahí están, maestra. Claro que sí. ¿Verdad? La pasión ahí sigue. Y la pasión ahí sigue. Claro Muchísimas que gracias por esta deliciosa charla. Gracias a ti, Mi querida Lourdes Jaime. Lecona. Pues nos vemos en una próxima cuando podamos ver otra producción más de Caña y Candela Pura. Claro que sí, Jaime. Muchísimas gracias. Y Gracias muchísimas a gracias a ustedes aquí en Danzanet TV por acompañarnos en esta emisión más de Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos y nos vemos hasta la próxima. Con la carne oscura del nardo marchito y el sexo potente sobre tu mirada, pasión envejecida por los abanicos y por las pastillas sobre la garganta. En vano escuchaste lo que